Diga conmigo, carne o espíritu. Gracias, gracias. No sé si usted se ha preguntado, se ha hecho esta pregunta: ¿cómo puedo saber, o cómo nosotros como congregación podemos saber si la idea que tenemos acerca del Evangelio y acerca de la gracia de Dios, o la manera como nosotros nos conducimos, si la idea es de Dios o es de los hombres? Si la idea que tenemos es de la carne o es del espíritu. Eso es lo que vamos a hablar hoy en este día. Porque las ideas, y esto lo saben bien los maestros, los entendidos como psicólogos, psiquiatras, saben que las ideas no son teorías abstractas. No, las ideas que tenemos no son teorías abstractas. Acerca de cualquier cosa, las ideas que nosotros nos formulemos no son ideas abstractas, sino que son ideas que esas ideas hacen conductas. Las ideas que nosotros tengamos son ideas que se convierten en cierto tipo de conductas y en cierta manera de relacionarme con los demás. Amén. Así que las ideas no son, como digo, las ideas no son teorías abstractas, sino que las ideas forman mi conducta, mi manera de actuar, mi manera de relacionarme con los demás. Dios, a través del apóstol Pablo, nos va a mostrar el criterio para saber si la idea, si la conducta, si la manera de relacionarme con los demás es de alguien que anda en la carne o de alguien que anda en el espíritu. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21. Cuando ya lo tengan, me dicen amén. Porque quiero que ustedes lo tengan, quiero que ustedes lo lean. Gálatas, capítulo 5, el versículo 16 al 21. Si ya lo tienen, me dicen amén. Ok, ahora véanme antes que lo leamos. La carta a los Gálatas, quiero que usted, antes que me lo pongan en la pantalla, quiero decirle lo siguiente. La carta a los Gálatas es la respuesta que Pablo da a las ideas equivocadas que los Gálatas tenían acerca del Evangelio, sobre el Evangelio, sobre la gracia de Dios y las consecuencias que provocaban en la iglesia la idea que ellos tenían. Las ideas que habían llegado a los Gálatas no solamente eran teorías, sino que las ideas que habían llegado a los Gálatas se traducían en comportamientos a los demás, que ese comportamiento, en este caso, era un comportamiento nocivo, un comportamiento que destruía al otro, que destruía a los demás. El capítulo 5, el versículo 16, va a reflejar la conducta de una persona que anda en la carne, que es dominada por su propia naturaleza. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, el versículo 16 de los Gálatas. Léalo conmigo. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí dice, anda en el espíritu y no en la carne. Luego dice, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, nosotros terminamos haciendo, amén, o terminamos haciendo lo que el espíritu nos manda hacer, o terminamos haciendo lo que la carne nos manda hacer.
al final nosotros no terminamos haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, dice: porque lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo quisiera hacer, eso no hago. Es decir, nosotros no podemos estar en este punto neutros, o hacemos lo que el Espíritu nos guía a hacer, o hacemos lo que la carne nos obliga o nos manda o nos gobierna a hacer. Dice el versículo 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El verso 18: y manifiesta son las obras de la carne. Aquí está la gente que anda en la carne. Dice: son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué más dice? Idolatría, hechicería, enemistades. Ojalá que aquí no haya alguien que diga: yo a la fulana no le hablo. Porque usted puede parecer muy santa, pero si tiene esa idea, usted anda en la carne. Y puede danzar, y puede predicar, y puede cantar, pero usted anda en la carne. Aleluya, gloria a Dios. No estoy enojado, solo estoy leyendo la Biblia. Solo estoy leyendo la palabra. Dice: idolatría, hechicería, pleitos. Hay pleitos aquí. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire esto: envidias. La persona que, aunque puede estar sentada en un templo, puede estar sirviendo a Dios, pero si tiene envidia de alguien, anda en la carne. ¿Y por qué no me pusieron a mí? ¿Y por qué aquel? Eso es envidia. Y anda en la carne. ¿Y por qué solo a él? Ay, aleluya. Digan: háblame, Señor. Es que mire, es que nosotros reducimos al tema de la carne solo ciertas cosas. Pero aquí está diciendo que es andar en la carne. Andar en la carne es solo pensar en mí. Andar en la carne, lo que está hablando aquí es una persona que anda en la carne, es alguien que solo piensa en ello, no piensa en otro. Y sigue diciendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sí, pero yo no tomo. Sí, pero envidia. Es lo mismo. No, pero yo no adultero. Sí, pero usted de vez en cuando le gusta chambrear. Es lo mismo. Sí, pero mira yo cómo ando vestida, la hermana. Sí, pero de vez en cuando usted siembra contienda entre hermanos. Es lo mismo. No, mire, pero es que yo sí, pero usted muchas veces ha sentido envidia porque a usted no lo han promovido, porque es usted tal cosa. Es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir aquí corriendo por causa del tiempo. No tengo mucho tiempo, pero llevamos la idea. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16 al 21, refleja la conducta de una persona dominada por su propia carne. Dominada por su propia carne. Dominada por su propia naturaleza. Dominada por su propia naturaleza. La Biblia, esto viene en conexión con el Antiguo Testamento, donde el libro de Proverbios dice también, comienza a hablar las personas que no van a entrar y no van a subir al monte de Jehová. Dice también las cosas que Dios aborrece, y entre ellas dice: el que siembra discordia entre hermanos.
Y puede parecer muy santa y puede parecer muy santo, pero si hace esas cosas, la Biblia dice, usted anda en la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para Pablo, el criterio, si las ideas que me han enseñado me van convirtiendo en una persona destructiva, si las ideas que me han enseñado para Pablo me va convirtiendo en una persona que se cree superior a otro, para Pablo las ideas que me han enseñado que si me creo estar por encima de los demás, solo porque de repente yo ya logré dejar ciertas cosas en mi vida y me estoy acercando más a Dios y tengo más tiempo para consagrarme y todo lo demás, eso, o conozco más de la Biblia, o quizás ya estudié en la universidad, teología, instituto bíblico, lo que sea, eso no me hace superior a los demás. Eso no me hace superior a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para Pablo, si las ideas que yo tengo acerca del evangelio y de la gracia de Dios, me hacen que dé cierto trato que destruye al otro, eso no es de Dios, eso es de la carne. Amén. Lo que se tuvo que decir, se tenía que decir, se dijo, porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, y voy a ir aquí corriendo por el tiempo. Ahora, del versículo 22 al 26, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, Gálatas 5, 22 en adelante, dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es amor. Mire que eso encabeza todo. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Es el amor. No, el fruto del Espíritu es pegar unas cuantas danzaditas, no. Esa es la manifestación, por eso no es el fruto. Eso es lo que afecta, eso es parte, el Espíritu tocando nuestras emociones. Pero eso no dice que usted ande en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, dice la Biblia. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Y el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos. Es decir, no le meta fuego al, ¿cómo es? No le ponga leña al fuego. Dice luego, dice la Biblia, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mire esto, mansedumbre. ¿Qué dijo el Señor? Aprender de mí que soy manso. No, si hay gente aquí que le dice una y saltan con tres, eso no es mansedumbre. Dice más, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice contra tales cosas no hay ley. El versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, mire, este es el criterio bíblico para las personas que andan en la carne y las que andan en el Espíritu. Juzguen ustedes, dice Pablo. Yo solamente les doy
el criterio para que ustedes juzguen si andan en la carne o andan en el Espíritu. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 14, Gálatas, versículo 5, el versículo 14, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál dice? Amarás. Léalo, léalo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que nos enseña la ley, Pablo está diciendo, todo lo que nos enseña la ley, aleluya, todo lo que nos enseña la ley, tienen un punto nuclear. Y el punto nuclear, ¿cuál es ese punto? Ese punto nuclear que nos enseña la ley: lo que sentimos por los demás. El punto nuclear de lo que nos va a enseñar la ley es lo que sentimos por los demás. ¿Cómo somos con el prójimo? No hay otro criterio. No se trata de conocimiento, no se trata de otra cosa. El punto nuclear de toda la ley es lo que yo siento por el otro, lo que yo siento por el prójimo. Usted sabe, yo no sé si aquí, pero usted sabe que hay personas que hacen acepción de personas. Si miran a una persona humilde que quizás nunca los puede invitar a un café, no se les acerca. Pero no vaya a venir alguien que tiene carro, que esto y todo lo demás, tiene dinero y todo lo demás. Ahí todo mundo detrás. ¿Se ha fijado eso? Qué triste, ¿no? Y supuestamente esa persona anda en el Espíritu. Y supuestamente son espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Mire, regáleme piano. Voy aquí terminando. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba con? ¿Qué es lo que pasaba con los Gálatas? Esto es lo que pasaba con los Gálatas. Es que todas las ideas que le llegaron por unos hermanos de Jerusalén, porque llegaron unos hermanos de Jerusalén a meterles ideas a los hermanos de Galacia, los habían cambiado. Esas ideas habían producido un cambio en ellos. Porque Gálatas, el capítulo 4, el versículo 13 al 15, léalo, nos va a decir cómo eran los Gálatas antes que llegaran esos hermanos de Jerusalén a meterles otras ideas. Mire cómo eran los Gálatas antes de que llegaran esas personas a meterles esas ideas. Dice el capítulo 4, el versículo 13 en adelante, dice: porque vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me menospreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire qué lindo, dice Pablo, así me recibieron. El versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Cómo es que cambiaron? ¿Por qué cambiaron si ustedes no eran así al principio? No eran así. Tú sabes, gente cómo cambia. Vienen aquí, traen problemas financieros, de lo que sea. Lo único que quieren es que Dios los bendiga. Dios los comienza a usar, Dios los comienza a bendecir, Dios los comienza a prosperar. Y de repente eso los cambió. A veces diría el Señor: quisiera orarte que les quitaras todo para que volvieran a ser como eran antes. Pero digo, no, tienen hijos, tienen esto y no.
Mire, dice el capítulo 4, el versículo 15. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Por eso es que los comentaristas dicen que cuando Pablo habla del aguijón en la carne, era problema en los ojos. Por esto, y tiene sentido. Es cierto, pastores, tiene sentido. Se dice, me hubieran dado los ojos, eso quiere decir que ese era su problema. Entonces tiene sentido. O sea que cuando Pablo dice acerca de lo cual he orado 3 veces, está diciendo de eso: Señor, saname de los ojos. Y Dios le dice: no, bástate mi gracia. Amén, porque eso te hace depender de mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso te hace depender de mí. En tu debilidad me buscas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al inicio, cuando el Espíritu de Dios actuó en sus corazones, se volvieron personas nobles, personas generosas, hospitalarias, según lo está explicando aquí Pablo. Pero con esas ideas, de repente comenzaron a comportarse, dice Pablo, con cierto desprecio, con cierta frialdad, con cierto desinterés en el otro, con diferentes intenciones, cada uno con sus propias intenciones, cada uno con sus propias metas. No les importa cómo están los demás. Y mire, y es bien grave, es bien grave. Habían cambiado, y después de ser tan generosos, Pablo usa una expresión bien fuerte aquí en el versículo 15. Les dice: ustedes, después de ser tan generosos, están tratándose como perros. Mire, léalo. Porque es que no es sacada mía. Dice, cuando yo leí esto el día viernes que estaba leyendo esto, Dios mío, miren lo que dice 5:15 dice: pero si os mordéis. Imagínense el nivel que habían bajado, ya no eran humanos. Su actuación ya no era de humanos, era una actuación de animalidad. Ya no era una actuación de humanidad, sino una actuación de animalidad. Así dice la palabra, ¿verdad? De animalidad. Esa era, se imagina, después de ser generosos, hospitalarios, de ser personas humanas, dice Pablo, ahora ustedes se están portando como perros, se están mordiendo. Pero mire, Pablo les dice el versículo 15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. Si se están mordiendo, si se están comiendo el uno al otro, solo asegúrense que no se vayan a terminar. Solo asegúrense que no se vayan a terminar. Ay, ¿cómo es posible que habían cambiado y habían dejado la humanidad por la animalidad, por las ideas? Por eso asegúrese que las ideas que a ustedes les metan sean ideas bíblicas, sean ideas del reino. Asegúrese. Por eso se llama canón bíblico. Es decir, lo que le vengan a enseñar, usted debe de medirlo con la palabra, si eso es de la palabra o no. No importa que la persona venga de Norteamérica, de Europa, de donde quiera venir. No importa si sea Chelito, como sea, fíltrelo a través de la palabra. Fíltrelo a través de la palabra. Que las ideas que se le estén metiendo sean ideas bíblicas,
sean ideas de la palabra. Cuando dicen gloria a Dios, podemos parecer piadosos, podemos parecer religiosos, pero si las ideas lo que producen en nosotros es el dominio de nuestra propia naturaleza, eso es lo que Pablo está diciendo, el dominio de nuestra propia naturaleza, el dominio de nuestra propia carne, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. ¿Se acuerda usted que en la carta a los Gálatas Pablo les dice: estoy sorprendido cómo ustedes van siguiendo otra enseñanza? Se refiere a eso. Se refiere a eso. Y nosotros venimos y lo agarramos contra los trinitarios. No, está hablando de la iglesia del Señor. Dice, no es que haya otro evangelio, no lo hay. Solo que hay algunos que los perturban. Son esos los que le vinieron a meter esas ideas. Repito, es increíble, pero dan deseo hasta de llorar. Pero hay congregaciones donde se están destruyendo entre ellos mismos. Personas hablando el uno contra el otro, del otro. Y le voy a decir aquí, y lo voy a decir con todo mi corazón. Y no lo digo por eso, pero es el Espíritu el que me está guiando. Cuando usted tiene cosas contra mí, yo no tengo ningún problema, porque lo podemos arreglar entre nosotros. Entre nosotros lo podemos arreglar. No hay problema. Si usted tiene algo contra mí, hablemos y lo podemos arreglar. El problema es cuando hay problema entre ustedes. Ahí sí es problema. Ahí sí hay problema. Pero entre nosotros hablemos. Mire, abriendo mi corazón, ¿usted cree que no sé yo cuánta gente aquí ha hablado cosas de mí? Y hasta lo han llegado a repetir, pero nunca han tenido el valor de venir y decir: mire, esto y esto y esto a mí, sino que lo riegan y lo dicen. Y yo lo saludo y yo hablo como que nada, y no es que sea hipócrita, sino porque he aprendido que yo estoy aquí para servir y no me tomo las cosas personal. Yo estoy aquí para servir. Y yo le decía a los pastores un día de estos: no agarren las cosas personal, porque esa misma gente que le aplaude, que le celebra, el día que ustedes no sean pastores, se van a olvidar de ustedes. Eso es así. Y esa gente que está en contra de ustedes, y eso es para los líderes también, hermano Francisco, hermana Lorena y todo eso, esa gente que habla de ustedes, el día que ustedes ya no sean líderes, ya no van a hablar, porque el problema no era contra ustedes. No era contra ustedes. El problema no era contra ustedes, hermana Xiomara, hermana Roxana. No. Tienen conflicto con la autoridad. Ese es el problema. Es conflicto con la autoridad. Y el día que ustedes ya no tengan autoridad, ese día se acabó el problema. Porque no era contra ustedes, es contra la autoridad. Es así. Hermanos, anhelo con todo mi corazón que esta iglesia sea una iglesia de amor, aceptación y perdón, donde Cristo sea el centro de todo. Yo cerca quiero estar.